Bueno, y estamos analizando justamente las implicancias de esta revelación que hizo el diario El Comercio, el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz que dice que el presidente de la República, Martín Vizcarra, habría recibido más de 1.000.000 de soles por la licitación de una obra de irrigación en Moquegua cuando él era presidente regional de esta región. Para analizar las implicancias políticas, ya estamos conectados con Jeffrey Radzinski. Él es analista político y además director del grupo Fides Perú, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, Jeffrey. Y en principio, ¿cuánto afecta, cuánto puede golpear esto en términos políticos al presidente Martín Vizcarra, que pese a que hemos visto una caída en los últimos meses, todavía tiene una popularidad importante, 60% más o menos? Omar, buenas noches, un gusto. Efectivamente es una denuncia grave y es una nueva denuncia. Tenemos que analizarlo esto en un contexto donde hace solo pocas semanas se presentó una moción de vacancia y recordemos la convulsión política que originó el tema a raíz de estas grabaciones del señor Cisneros y personajes ligados al entorno más íntimo del presidente de la República, que incluyó una grabación clandestina en el propio Palacio de Gobierno. Entonces, es en el marco de este contexto que tenemos que analizar esta nueva denuncia. Respondiendo a tu pregunta, yo diría que afecta desde la óptica que una de las banderas principales del presidente Vizcarra, y precisamente para tener esa aprobación mayoritaria, es enfrentar la corrupción, y es plantearlo como un tema prioritario de su gestión. Es algo reconocido por la ciudadanía. Más allá de si hay eficacia o no hay eficacia, en la sensación, en el imaginario colectivo, es algo valorado por la ciudadanía. Entonces, que se ataque por ese lado, sin duda es un golpe, pero yo diría, si me permites, Omar, es una aprobación muy alta la que tiene el presidente de la República. Si lo comparamos con sus antecesores, es sumamente alta. Entonces, eso le permite también un espacio mayor. Si el presidente Vizcarra tendría una aprobación, como varios de sus antecesores, cuando están en la etapa final de 25%, probablemente ya tomaría mucha más fuerza una segunda moción de vacancia. Eso no es el caso. Y hemos visto, Jeffrey, digamos, las reacciones dentro del Congreso de la República, de los voceros de cada bancada, que han rechazado la posibilidad de una nueva moción de vacancia. UPP lo estaba promoviendo, lo promovió a partir del domingo que salió esta seria denuncia. Sin embargo, vemos que en el Congreso de la República han aguantado bastante. Esto ya nos dice algo. Hay una nueva relación entre Ejecutivo y Legislativo. Nos dice dos cosas, en mi opinión. Lo primero, que desde el Congreso de la República se dieron cuenta, digamos, el desatino que fue para la mayoría de bancadas impulsar la vacancia anterior, por una razón fundamental. El 80% de la ciudadanía rechazaba esa posibilidad de vacancia, es decir, hicieron algo sumamente impopular. Y creo que ese es el primer punto que desanima a las bancadas en el Congreso, por más que algunas sean sumamente opositoras a impulsar una vacancia. Ese es el primer punto. Y el segundo, en esta relación ejecutivo-legislativo, es que conforme se acercan las elecciones, los temas de agenda pública y del debate público, y también de ese eje ejecutivo-legislativo, van a girar más en torno a la campaña electoral y eso se va a ir notando. Lo que sí creo es que va a seguir habiendo mucha tensión entre ambos poderes, porque va a haber una búsqueda de posicionamiento político desde el Congreso, criticando al oficialismo. Sí, claro. Es un gobierno que, al no tener bancada y no tener un partido que postula, no tiene en el debate electoral y proselitista un espacio para discutirlo. Sin embargo, Jeffrey, vemos en las últimas semanas, al menos luego de este primer intento de vacancia contra el presidente Vizcarra, una alianza tácita con algunos partidos. Quizás la más notoria es con Alianza para el Progreso, el partido del señor Acuña.
¿Esto es sostenible en los siguientes meses, como tú bien lo mencionas, en la medida que vayamos adentrándonos en el proceso electoral? ¿Los partidos van a querer desmarcarse de Vizcarra o más bien ser abrazados por el presidente de la República porque esto les podría dar cierta popularidad? ¿Cuál es tu análisis? Mira, es complicado tener certezas sobre si es sostenible o no. Lo que creo es que mientras el presidente Vizcarra mantenga una aprobación bastante alta, va a ser más difícil, digamos, los golpes políticos desde el Congreso, porque no va a dar mucho rédito golpear a un personaje que es respaldado por la mayoría ciudadana. Entonces creo que el primer cálculo, sobre todo en un contexto electoral, es ese. El segundo, ya más programático, creo que sí tiene que ver con la agenda de algunas organizaciones políticas donde efectivamente hay puntos de encuentro con lo que plantea el gobierno. Entonces van a tratar de buscar, sobre todo desde el gobierno, yo creo que ha sido una medida inteligente el buscar un acercamiento con las bancadas para algunos temas de gestión, programáticos, coordinarlos. Pero ya vimos, por ejemplo, lo que sucedió con el tema de educación. Sí. Solo la semana pasada acaban de aprobar una ley que ya anunció el presidente que va a ser observada, con lo cual te quiero decir que es complicado hablar de sostenibilidad porque no hay institucionalidad, hay muy poca predictibilidad. ¿Cuál es la agenda prioritaria del Congreso de la República? Pues no la sabemos todavía. Entonces, yo creo que por ahí pasa el espacio de las discusiones, pero hay una variable que es muy importante, que es la del respaldo mayoritario que tiene todavía el presidente, a pesar de los efectos brutales de la crisis por la pandemia. Y ese respaldo, Jeffrey, convierte al presidente Martín Vizcarra o va a convertir al presidente Martín Vizcarra en un actor gravitante en el proceso electoral, donde sus mensajes puedan marcar cierta influencia en los electores? Mira, siempre tiene un rol y tiene un espacio el presidente de la República en el marco de un proceso electoral. Creo que no va a ser tan potente en la medida que no representa una organización política que participa de las elecciones. De hecho, un reto muy importante que tiene el gobierno es precisamente una transición electoral, democrática, ordenada. Es un asunto no menor, porque en este contexto de pandemia van a ser unas elecciones donde tendríamos que garantizar que el ausentismo no sea muy grande. Y eso es un gran reto. Y ahí yo creo que se trasciende a los organismos electorales. El gobierno tiene también una tarea en el marco de su neutralidad o de la neutralidad que debería tener, pero para que haya una participación importante, ¿no? En un contexto de incertidumbre, porque, vamos, no sabemos hasta cuándo vamos a estar con la pandemia, ni cómo van a ser los altibajos, ni cuándo va a llegar la vacuna eventualmente. Jeffrey, una última pregunta, quizá vinculada un poco a otros temas, que tiene que ver ya más con el proceso electoral. Ya vemos algunas renuncias a cargos públicos, a cargos de alcaldes, de gobernadores regionales, porque tienen que inscribirse los que quieren ser candidatos a la presidencia. En concreto, el exalcalde ya, George Forsyth. ¿Cómo crees que la ciudadanía tome esto, el renunciar a un cargo público con miras a la presidencia de la República? ¿Cómo ves el tema de las alianzas? APP ya formalizó su alianza con el PPC. A ver, en relación a George Forsyth, diría que es algo que estaba, digamos, visto desde hace varias semanas. Era evidente que era un candidato en carrera y que de acuerdo al cronograma tenía que renunciar. Entonces creo que no hay un efecto sorpresivo, creo que era previsible por la ciudadanía. De hecho, figura en las encuestas y figura con una posición bastante favorable para él, y a 6 meses de las elecciones pues tenía que renunciar al cargo de alcalde. Lo importante es, a raíz de este caso, ver lo que pasa en todo el Perú, porque son decenas de alcaldes los que suelen, digamos, dejar el cargo para participar en otro tipo de proceso electoral,
es algo que habría que analizar. Lo mismo sucede eventualmente con gobernadores, en menor escala, porque son menos, evidentemente, pero creo que es un asunto a revisar. Y lo segundo, me decían las alianzas, efectivamente, hoy era la fecha límite, la última que se ha anunciado, entiendo, es la del PPC con APP. Ahí me parece que la intención es clara, la búsqueda de alinear ciertos intereses. Sí. Por parte de APP es ganar más fuerza en Lima, donde tradicionalmente les ha ido bastante mal. Si uno revisa, con votaciones muy altas de APP en las últimas elecciones de enero de este año, en las de 2016, Lima fue el lugar uno de los lugares donde votación más baja obtuvieron. Y por otro lado, el PPC es un partido muy reducido. En el 2016 tuvo que ir aliado con el APRA y no logró meter ni un solo congresista, que no pasó la valla en las últimas elecciones, pero que todavía en Lima mantiene algo o su principal fortaleza. Entonces creo que han buscado alinear eso en ese tipo de alianzas. Pero en general, Omar, yo creo que va a ser saludable que el próximo año más de una docena de organizaciones políticas pierdan la inscripción, porque vamos a tener pues ahora 20 candidatos presidenciales. Con las nuevas reglas de juego va a ser interesante ver lo que va a pasar. Muchas gracias. Ciudadano responsable. Perfecto, muchas gracias. Interesante, Jeffrey, por este análisis. Jeffrey Radzinski, el analista político y director del grupo Fides Perú. Pero vamos a analizar otro caso muy interesante que tiene que ver con la denuncia que hemos conocido el día domingo sobre este supuesto soborno al presidente de la República, Martín Vizcarra, porque nos recuerda el Club de la Construcción. ¿Qué es el Club de la Construcción? ¿Cómo operaba? ¿Desde cuándo operaba? ¿Cuántas empresas estaban involucradas? ¿Cuánto perdió el país debido a este cártel de constructoras? Estamos con Carla Ramírez, ella es colaboradora de IDL Reporteros, para que nos explique, y nos va a explicar, digamos, todo el funcionamiento. Pero nos vamos primero a una pausa y venimos con más.